Bien, buenas tardes. Me presento. Mi nombre es Ángelo Quintero Reyes. Soy ingeniero de sistemas. Tengo el gusto de empezar este nuevo reto con la universidad con mi minuto de Dios. Tengo una especialización en dirección prospectiva y una maestría en ciencias de la educación. Esta es la primera Open Class que vamos a realizar del curso Desarrollo de Software Orientado a Objetos, el cual me fue asignado a través de las directivas de la universidad. Quiero poderles informar que he tenido algunas dificultades en el acceso a la plataforma y a los correos institucionales. Es por eso que el día de hoy tenemos que hacer esta primera Open Class a través del programa, a través de la plataforma Teams, no como lo manda la universidad a través de Zoom. Entonces, yo quiero reiterarles excusas en la medida de que en la plataforma pues no he podido abrir los foros, no he podido presentarme como tal, ni he podido revisar los cuestionarios y los trabajos o las actividades que han enviado. De esto lo conocen las directivas, pero están pendientes de que ojalá podamos ya el día de mañana se normalice esto. Entonces, es por esa la dificultad que se ha presentado, no es por cuestión mía, sino son por cuestiones de acceso a la plataforma y activación de un usuario en la plataforma. Mm, Son más de 20 estudiantes según en la lista que tengo y que me han asignado. Entonces, a través de la ingeniera Maribel, entonces se envió el correo que ustedes recibieron y que ustedes han podido evidenciar que esta primera Open Class está haciendo el día de hoy. De todas formas, hoy vamos a revisar algunos aspectos relacionados con el curso, algunas dudas e inquietudes en las cuales yo le pueda resolver con mucho gusto. Tengo bastante experiencia en el campo en educación, especialmente a distancia. Tengo más de 20 años y tengo experiencia en desarrollo de software. He trabajado en diferentes universidades de la región, como la Corporación Unimeta, Universitaria del Meta, Coluniversité, Politécnico. He trabajado también en la UNAD, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, a través de la cual desarrollé la especialización y la maestría completamente virtual. Y es por eso que uno de los enfoques míos es especialmente en la educación a distancia, porque yo soy el fruto de lo que muchas personas, de lo que muchos ciudadanos en Colombia estaban esperando, y es que digamos, por cuestiones de tiempo, por cuestiones de distancia, a veces se dificultaba estudiar, y qué mejor que estudiar en universidades a través de las cuales se ofrecen plataformas que tienen o que quitan esas brechas en cuanto a tiempo, en cuanto a oportunidades para uno poder superarse y cumplir los sueños. Yo empecé hace muchos años en educación a distancia y me di cuenta que uno se potencia completamente a través del aprendizaje autónomo, porque uno se disciplina y eso solamente se logra es cuando realmente uno se exige a uno mismo y cuando las instituciones le dan las herramientas, entonces uno también tiene que responder a esas exigencias. Estudiar a distancia no es fácil, pero realmente es una forma en la cual se asumen retos. Se tiene que tener mucha disciplina, se tiene que tener metas tanto a corto como a largo plazo. Igual hice una maestría en Ciencias de la Educación con la UNAD en Florida, Estados Unidos, y la cual también fue otra experiencia completamente diferente porque ya la maestría es a otro nivel, en la cual uno trabaja investigación y en la cual también uno tenía que asumir ese tipo de encuentros sincrónicos y asincrónicos con los diferentes tutores. Digamos que ese es un resumen de mi experiencia como profesional
como ingeniero de sistemas. Esa es mi experiencia. Contarles nuevamente a los que están ingresando en este momento que las dificultades que se han presentado no es por mis razones, sino por cuestiones ya sumamente técnicas de la plataforma de la universidad, pero que yo estoy dispuesto que en el momento que todo se solucione, pues brindar el mayor apoyo que ustedes necesitan. Tuve la primera Open Class el día lunes. Y los muchachos me planteaban algunas cosas, las cuales pues yo sé que al final de esta Open Class, cuando hayan dudas, inquietudes, me van a hacer las mismas preguntas, pero igual en este momento pues yo estoy dispuesto yo también le he planteado eso digámoslo así, a los directivos en la medida pues de extender los plazos para la entrega de actividad. Yo no tengo ningún inconveniente con eso, porque realmente es una situación que se sale de las manos. Entonces, todo lo que pueda yo colaborar en la medida que se cumplan los objetivos es para que ustedes puedan alcanzar los resultados de aprendizaje que propone el curso. Veo que se encuentran en este momento Mican, Sebastián, Víctor Manuel, Angélica, Mauricio. Aura María, Fabián y Tobar. Entonces, ocho estudiantes. Muy bien, esta Open Class queda grabada para que la puedan consultar cuantas veces quieran y especialmente para los estudiantes que no han podido asistir. Entonces, yo espero, como les digo, el día de mañana pueda yo empezar a abrir los foros porque no he podido abrir foros, no he tenido acceso, he tenido dificultades en ese aspecto, abrir los foros, hacer la presentación, estar pendiente de las dudas e inquietudes que ustedes tengan y empezar a hacer las Open Class como tal. En el mismo orden de ideas, se va a programar a partir de la otra semana unas tutorías o unas monitorías que ha establecido la universidad, que ha establecido el decano, en la medida que la Open Class como es de costumbre, pues es un espacio sincrónico en la cual podamos interactuar, en la cual yo pueda implementar una de las temáticas o varias de las temáticas del curso. Pero la monitoría o la tutoría ya radica en una hora en la cual se destina en la semana, en la cual yo les voy a también conceder esos horarios, en las cuales es una hora en la cual ustedes pueden resolver inquietudes puntuales. No es volver a repetir la Open Class como tal, no. Es específicamente relacionada con dudas puntuales que ustedes tengan acerca de las actividades que se están desarrollando. Bien, entonces, no siendo más, en este preámbulo voy a permitir compartir pantalla para que demos inicio a esta Open Class. Por favor, me indican en pantalla si están viendo el archivo de Excel. Voy a Sí, explicarles sobre las temáticas sí, del señor, curso. profe, ahí se ve. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, entonces, el desarrollo de software orientado a objetos. Yo preguntaba hoy a la ingeniera Maribel, ¿ustedes de qué semestre era? Entonces ya me informó que ustedes son de segundo semestre. Pueden haber estudiantes que ya tengan mucho conocimiento en desarrollo de software, pero entonces ya les voy a indicar cuáles son las temáticas y las unidades que vamos a trabajar y ya al final o en el transcurso alguien puede levantar la mano o puede hablar y yo le puedo responder acerca de las dudas que tengan. Vamos a trabajar tres unidades. Vamos a trabajar la unidad uno que se llama clases y objetos en la programación orientada a objetos. Aquí vamos a trabajar todo lo que son conceptos de clases, objetos, atributos y métodos. Si ustedes están en segundo nivel, yo quiero que alguien de los presentes o los que quieran tomar la palabra me indican qué tipo de programación vieron el semestre anterior, si fue una programación estructural, en qué lenguaje trabajaron, si saben hacer algoritmos, diagramas de flujo, etcétera. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. No, mira, el semestre pasado
digamos que como, pues es como el primer semestre, son muchas materias como de introducción y todo lo demás. Estuvimos viendo, Perfecto. solo fue introducción a la informática, a la ingeniería de software, perdón. Entonces, como tal, no hemos iniciado, digamos, con las materias que son específicamente del desarrollo. Ok, listo, muchas gracias, Sebastián, muchas gracias, listo. Sí, ese es lo que yo necesito saber porque realmente se presenta una situación el día lunes en la cual, pues, algunos de los estudiantes ya tienen mucha experiencia, otros no. Entonces, una estudiante me preguntaba, profesor, y entonces, ¿cómo va a manejar usted la metodología frente a aquellos que tienen bastante conocimiento? Mire, ustedes me lo acaban de aclarar, o usted me lo acaba de aclarar. Hay unos cursos que son disciplinares. Y ustedes el semestre pasado no vieron cursos disciplinares, ¿sí? Vieron cursos relacionados con, voy a decirlo en ese término, cursos de ciencias básicas, no sé, matemáticas, introducción. Entonces, cuando hablamos de programación orientada a objetos, clases y objetos, yo tengo que enmarcarlos dentro de lo que es el análisis UML, lenguaje modelado unificado. Ese lenguaje modelado unificado no es un lenguaje de programación, es un lenguaje o son técnicas en las cuales ustedes pueden modelar sistemas, ¿sí? ¿A través de qué? De diagramas. Y es por eso que quiero de pronto adelantarme un poco a aquellos que han ya desarrollado los cuestionarios. A alguien tuvo que haberle, de los que seleccionaron, por ejemplo, los exámenes como metodología de evaluación e inclusive los que hicieron el diagnóstico, en alguna de las preguntas tuvieron que haberle hecho, porque son aleatorias, pero no a todo le va a salir. Si el bloque de construcción de UML son los objetos o las clases. Algunos contestarían que sí. Y yo estoy seguro que cuando yo revise, yo me di cuenta que algunos van a decir sí. Y no, realmente el bloque de construcción de UML son los diagramas. Entonces yo tengo que explicarles muy bien a ustedes cómo diagramar, cómo hacer análisis. ¿Mm? Cómo hacer los análisis a un sistema, a un problema. Entonces, ese es el enfoque inicialmente. Ustedes tienen que tener claro qué es una clase, qué es un objeto, qué es un atributo y qué es un método, ¿sí? Porque realmente en las primeras unidades yo creo que tienen que ver todo lo que son los paradigmas de la programación. Y los paradigmas no es otra cosa que la evolución de la programación. Evolución de la programación. Si alguien ya ha revisado los contenidos, quiero que alguien me diga cuál fue el primer paradigma o la primera evolución de la programación, si alguien lo sabe. Profesor, buenas tardes. No recuerdo muy bien, creo que es el Fortran, Fortran. Ah, bueno, gracias, Víctor, ese es el lenguaje de programación. Sí, antes estaba el COBOL, el Fortran, luego pasó eso era para Lenguaje, programación. El, lenguaje es- máquina. el lenguaje de máquina, que es el lenguaje de bajo nivel. Entonces, esos son lenguajes de programación. Los paradigmas se enfocan prácticamente es en la evolución, es decir, programación lineal. Vamos a hablarlo específicamente en esos términos. Eso están viendo el archivo de Excel, ¿cierto? Sí, señor. Señor. Ok, ok. Entonces, cuando hablamos de paradigmas, y eso tiene que quedar claro, en los paradigmas de la programación, que vamos a mirar si lo alcanzamos a ver hoy o la otra semana, los paradigmas empiezan por la programación lineal. Lo que ustedes me están diciendo son lenguajes de programación. Y eso está bien que ustedes participen, no importa que se equivoquen, porque la idea es que un ingeniero se equivoque para saber dónde está el error. Que no le dé pena participar. Ah, pero es que si digo esto, de pronto está mal. Eso que ustedes me dijeron, el COBOL, el Fortran, el Assembler, son lenguajes de programación.
Pero cuando hablamos de paradigmas, estamos hablando de la evolución de la programación y por allá en el año 1940, 50, 30. Entonces empezó con la programación lineal y luego pasó a la programación funcional o modular y luego pasó a la programación estructurada y ahora está la programación orientada a objetos. ¿Sí? La programación orientada a objetos es lo último, digámoslo así, aunque existen otros paradigmas, como para que les quede claro eso. Una cosa es hablar de lenguajes de programación y otra cosa es hablar de paradigmas de programación, para que ya vayamos teniendo como claro eso. Entonces, yo tengo que explicarles y por favor lean el material que está ahí, los recursos. En esa sección de actualidad también léanla. Y aclaramos dudas, todas las dudas que ustedes tengan en la otra Open Class. En la otra Open Class. Ustedes tienen que tener muy claro, y yo tengo que dejarles claro a ustedes durante este periodo, qué es una clase, qué es un objeto, qué es un atributo y qué es un método. Eso para que, porque una de las deficiencias en los programadores es que no tienen los conceptos básicos y sin los conceptos básicos es imposible. Entonces, pues, ustedes tienen que tener claro qué es una clase, qué es un objeto, qué es un atributo y qué es un método. Para luego empezar con UML. Entonces, yo les recomiendo, por favor, como tarea, por favor, léanse esos recursos de la primera y segunda semana. No se preocupen que ya la otra semana es la tercera semana. No se preocupen por eso. Que yo les voy a dar todo el plazo que ustedes quieran. Todo el plazo que ustedes quieran. Obviamente, aquellos estudiantes que ya hayan hecho la primera y segunda semana de bien, correcto, no pasa nada. Pero yo voy a reforzar en las Open Class esos conceptos. Si ustedes revisan los contenidos, se van a dar cuenta por allá en la semana 1 que les explicaban algo relacionado con los paradigmas de la programación y también todos los pasos para la solución de un problema. Y también hay por ahí una infografía que habla sobre las clases, que habla sobre los objetos. Toda es la infografía que habla sobre UML. Toda esa parte teórica, muchachos, leanla. Que una de las cosas que yo me he dado cuenta de deficiencias es que no nos gusta estudiar, pues claro, porque eso es teoría. Eso es teoría. Pero para poder aprender un lenguaje, yo empiezo por el derecho empiezo desde el primer capítulo, desde lo básico. Así sea un ingeniero, así uno tenga un doctorado, un postdoctorado, así un ingeniero, el lenguaje de programación, uno tiene que ir siempre a lo básico. ¿Cómo es que este lenguaje declara las variables? ¿Cómo es que este lenguaje declara las constantes? ¿Cómo es la sintaxis de este lenguaje para los comentarios? ¿Cómo hace, cómo hace el lenguaje para declarar? ¿Cómo este lenguaje declara las clases? Ah, ¿verdad que en C se declaran con llaves? Pero si las pasamos a Java las declara de otra manera y ahora en Python, que es un lenguaje muy versátil, ya no trabaja con llaves, sino trabaja de otra manera, porque los lenguajes tienden a evolucionar y hacernos el trabajo más fácil. Alguien dijo, si no estoy mal fue Víctor, habló sobre el assembler. El assembler es un lenguaje de bajo nivel porque es un lenguaje de máquina. Aquellos ingenieros que programaban hace 50 años con lenguaje de máquina, hay que quitarnos el sombrero porque era mucha codificación. Entonces, es un lenguaje de máquina, por lo tanto, es un lenguaje que no es fácil para nosotros, para el humano. Por eso es que ahora se llaman lenguajes de alto nivel. El lenguaje de máquina está a nivel del procesador, al lenguaje del computador, porque el lenguaje entiende es con lenguaje de bajo nivel. Pero, pero, ya cuando hablamos de lenguaje de alto nivel, son esos lenguajes que tienen mucha cercanía con el lenguaje humano. Y ustedes dirán, ah, pero lenguaje de alto nivel y yo tengo que estudiar inglés porque las instrucciones son if, else, while, for, switch, case. Claro, porque es que quien ha diseñado los lenguajes de programación son los americanos o son los europeos de habla inglesa. Entonces, pero eso es un lenguaje de alto nivel. Es como si en nuestro lenguaje español, en vez de encontrar un if en C o en Python, apareciera un sí.
o en vez de un while aparecieron mientras. Eso es un lenguaje de alto nivel porque se asemeja al lenguaje de nosotros, al lenguaje de los humanos. ¿Qué hace ahora la inteligencia artificial? No hace otra cosa más que interpretar el lenguaje y nosotros, yo le escribo en ChatGPT o en Perplexity o en cualquier otra herramienta de inteligencia artificial, le digo, redáctenme un texto con estas características. ¿Qué significa esto? Hágame un cuadro comparativo, indíqueme las ventajas. Pues eso es lenguaje de alto nivel, porque es un modelo. Entonces, tenemos que entender muy bien qué son clases, qué son objetos, qué son atributos, qué son métodos, y después arrancamos con UML, con el lenguaje modelado que me ayuda a mí a modelar una clase, un objeto, que me ayuda a mí a identificar la relación entre las clases y la relación entre los objetos. Y por acá observamos lo que se llama case. Esperen, habilito acá una herramienta que tengo para que ustedes puedan visualizar cuando yo señalo sobre la pantalla. Sí, no sé si se activa. Pues herramienta. Observan, perdón si me indica, observan la flecha azul. No creo que aparezca. Profe, azul no. No, no, ok, listo, no hay problema. Listo. Entonces, mire, aquí dice herramienta case. En esa herramienta case son las herramientas que yo les voy a enseñar a trabajar. Las herramientas case no es otra cosa más que las herramientas a través de las cuales yo puedo hacer ese modelado, que es herramientas de software asistidas por computador, que encontramos muchísimas. Yo puedo decirles, mira, hay unas de IBM, hay unas de Microsoft, pero yo les aconsejaría trabajar con Lucidchart, con StarML, con DIA, con Draw.io. Son herramientas que nos ayudan eh, a poder diagramar. Y observen aquí algo en la parte final, dice diagrama de clases. Diagrama de clases aplicando UML. Ese diagrama de clases aplicando UML es porque la esencia para ustedes que van a ser programadores son los diagramas de clases. Son los diagramas de clases. Hay una tarea que ustedes tienen que hacer, porque eso me lo dijo un estudiante de la clase pasada, que era realizar unas diapositivas, ¿cierto que sí? Ustedes tienen Para que realizar Pero eso, perdón, ah, ese aplicaría para los que presentan trabajos, ¿cierto? para los que presentan trabajos, sí, señor. para Para los que actividades. presentan actividades. O inclusive para los que presentan exámenes puede salir una pregunta relacionada con los diagramas, porque hay muchos diagramas que se pueden utilizar en UML. Hay muchos diagramas, hay más de 15 diagramas, pero dentro de los diagramas principales encontramos diagrama de clases, ¿sí? Hay más de 15 diagramas y en la secuencia, digámoslo así, yo les aconsejaría a ustedes que van a trabajar con diagramación. Hay 5 diagramas básicos con los cuales se pueden trabajar, que son los diagramas casos de uso, diagrama de dominio, el diagrama de clases, el diagrama de objetos, porque el diagrama de objetos depende del de clases, y también está el diagrama de secuencia. Son los básicos que ustedes podrían empezar a trabajar o a saber qué significa por lo menos cada diagrama. Bien, entonces esta parte es de análisis de diagramación. Luego pasamos a la unidad 2 que tiene que ver con las aplicaciones orientadas a objetos, ¿sí? Que es con el diseño e implementación de clases, ya herencia, polimorfismo y encapsulación, que hace referencia a las propiedades de la programación orientada a objetos. Entonces, dentro del material que tienen ustedes en la plataforma, ahí habla sobre eso. Ahí habla sobre la herencia, sobre la encapsulación y el polimorfismo. Son propiedades muy fuertes de la programación orientada a objetos
porque cuando les haga la clase acerca de la evolución de los paradigmas, nos vamos a dar cuenta que la encapsulación resolvió muchos problemas que se traían de la programación estructurada, de la programación lineal, de la programación modular, porque a través de la encapsulación yo protejo los datos. A través de la encapsulación yo digo qué datos van a ser privados, qué datos van a ser públicos y qué datos van a ser protegidos. Y teniendo en cuenta que todos los métodos deberían ser públicos, porque a través de los métodos yo accedo a esos datos que son privados. Entonces, ahí es donde empieza a trabajar la aplicaciones orientadas a objetos, porque los objetos hacen referencia a los objetos de la vida real. No estoy hablando acerca del IoT, que es el Internet de las cosas, Internet of Things. No, eso es otro cuento aparte. Cuando hablo de objetos, porque son objetos. Es todo lo que yo pueda representar y pueda obtener información en el mundo real. Todo lo que yo pueda obtener información en el mundo real. Entonces, tenemos que aprender a trabajar diseños e implementación de clases. Luego encontramos una tercera unidad. Esa tercera unidad hace referencia a los recursos web sobre el uso de herramientas case. Esas, cómo representar una clase abstracta, cómo hacer una interfaz de una clase, cómo representar esa interfaz de una clase, qué son clases genéricas y cuáles son los patrones y principios SOLID, ¿no? También dentro de los principios y patrones SOLID, dentro de los cuestionarios que ustedes tienen que presentar, pues también les van a aparecer muchas preguntas relacionadas con ese tipo de patrones, que es el SOLID, que es el patrón que se utiliza para programación orientada a objetos, ¿no? Que son los principios SOLID, que son ese conjunto de instrucciones, de principios, perdón, de diseño de software para, digamos, fomentar todo lo que tiene que ver con código que sea limpio, que sea flexible, que se pueda mantener, digamos, durante todo el ciclo de desarrollo de software. Sin olvidar que hay un ciclo de desarrollo de software que nos demanda a nosotros primero hacer un análisis, un diseño, un desarrollo. Que dentro del análisis está todo lo que es el análisis y requerimientos. Análisis y requerimientos. Esos principios SOLID, por ahí hay preguntas sobre la escalabilidad. ¿Qué significa eso de SOLID? Porque SOLID viene de separación de responsabilidades, de lo que tiene que ver con el Single Responsibility Principle o el mismo SDP, porque el objetivo de los patrones SOLID es garantizar que cada clase que yo haga para mi programa, y que esas clases a veces yo las represento como módulos dentro de una herramienta de diagramación, tenga una única responsabilidad y motivo para cambiar, para que no haya redundancia en esas clases. Entonces, eso facilita la comprensión del código, del mantenimiento y de la reutilización. Entonces, no olvidemos también estudiar eso de los principios SOLID, que les van a preguntar a ustedes y que están dentro de la documentación y que están dentro de los recursos. Hay dos recursos que yo les recomiendo mucho a ustedes, que uno dice recursos y el otro que se llama actualidad. Ambos tienen referencias o tienen, sí, referencias bibliográficas, ¿no? Ambos tienen, regáleme un momento, ya silencio acá esto, entonces tienen referencias bibliográficas que les van a servir a ustedes. Toda la parte teórica, yo les aconsejo también, guarden esas referencias bibliográficas, esos documentos, porque eso les puede servir para más adelante, más ustedes que están empezando. Bien, entonces, esas son las tres unidades y esas unidades responden a unos resultados de aprendizaje. Esos resultados de aprendizaje tienen que ver con controla las técnicas de programación orientada a objetos, es decir, la programación, la PO, como se conoce, utilizando herramientas de modelado de lenguaje orientado a objetos. Entonces,
Puede ser que al principio les parezca mucha teoría y mucho análisis, pero por experiencia yo les digo que para ser un buen programador hay que ser un buen analista. No todos los analistas son programadores, pero todos los programadores deben ser analistas. Deben ser analistas. Yo les comento un caso particular en el año 2017, en 2018, 2019, si no me falla la memoria. Yo trabajaba en una universidad aquí en la región y con mi semillero de investigación fuimos a una hackathon. Un hackathon de programación es un evento donde asisten universidades a hacer esas maratones, por no decirlo así. Hackathon es maratón de programación y nosotros ocupamos el primer puesto con otro ingeniero que estaba conmigo y con 5 muchachos del semillero de investigación. Nos enfrentamos a universidades como la Unillanos, la Unimeta, habían de varias universidades. Y una de las razones por las cuales ocupamos el primer puesto es porque yo empecé por el derecho. Yo empecé haciendo análisis y yo le dije a los muchachos, no, lo primero que tenemos que hacer es diagramación UML. Mientras otro grupo de estudiantes de otra universidad estaba haciendo código. Pues ellos arrancaron, todo el equipo ellos arrancó codificando. Cuando ellos arrancaron codificando, yo dije, uff, nos van a llevar una ventajota. Una ventajota es porque, claro, uno los miraba ya, codifiquen y codifiquen, ¿no? Tenemos 2 días, había que trasnochar, una persona tenía que quedar allá. Lo cierto es que dividí a mi grupo y le dije, bueno, yo me encargo con estos estudiantes de hacer UML, ustedes se encargan de hacer Macapps, porque Macap es otro cuento. Macap es ya donde yo llevo mis diseños, como se van a ver en el computador o como los va a ver el usuario. Los Macapps son también plantillas donde usted puede ver la pantalla del celular, usted le puede colocar los menús. Si es el computador, entonces va a tener es muy visual, es muy bonito los Macapps. Pero esos Macapps se hacen después, porque primero uno hace el UML y luego hace los Macapps. Entonces uno hace el UML, que son los casos de uso, diagramas de clase, objetos, dependiendo porque no todos aplican para todo. Si en la empresa requieren o el cliente requiere, no, es que yo necesito mirar cómo es la relación entre los diferentes dispositivos físicos de mi empresa. No hay nada que hacer, toca hacer un diagrama de paquetes, ¿sí? No hay nada que hacer. Entonces, eso depende también de las necesidades, pero en términos generales, los 5 diagramas que elige son los que uno utiliza para hacer ese análisis. Entonces, con mi equipo hicimos primero con los muchachos, diagrama UML, otros iban codificando, me iban preguntando, nos iban preguntando, y así armamos todo el equipo. Cuando tuvimos que hacer la presentación, la sustentación como tal, pues, obtuvimos el primer puesto gracias a eso, porque hicimos una sustentación con orden en el cual arrancamos haciendo el análisis, explicamos cómo se hicieron los diagramas UML, hicimos el análisis como tal del planteamiento del problema, variables, constantes, todo, y luego sí mostramos la parte de desarrollo de software. La hicimos muy completa. Entonces, a eso es cuando yo digo que uno tiene que empezar a dominar técnicas de programación, pero cuando hablan de técnicas de programación, no es, uy, voy a empezar ya a estudiar Python. Porque ahorita está de moda lenguajes de alto nivel como Python, C#, C++, PHP. Entonces, ¿voy a dedicarme a estudiar técnicas? Sí, claro, eso es importante. Una cosa es lenguajes de programación orientados a objetos y otra cosa es técnicas de programación con herramientas de modelado. Y usted puede hacer las 2 cosas a la vez. ¿Sí? Entonces, los resultados de aprendizaje es que ustedes controlen esas técnicas de programación a través de UML. Y UML no hay sino uno, afortunadamente no hay sino uno. Cuando les explique UML la historia, porque lo primero que tengo que hacerles es un repaso rápido de los paradigmas, de la historia de la programación, y eso, pues pasamos a UML y en UML nos vamos a dar cuenta que UML es uno solo. Afortunadamente, no hay más técnicas paralelas a UML, sino afortunadamente es UML, por eso se llama unificado, es un estándar. Y dentro de esos resultados hay unos aprendizajes específicos. Por eso aquí dice que comprende conceptos claves de la programación orientada a objetos.
Nosotros vamos a hacer ejercicios acá verbales en las cuales, por ejemplo, en la otra clase, si alcanzamos, cada uno, yo digo, bueno, cada uno identifíqueme, dígame 5 objetos. Y de esos 5 objetos, dígame las características y atributos. Y de esos 5, dígame los métodos. Entonces ahí es donde vamos a empezar a trabajar la mente de otra manera y nos vamos a dar cuenta que nos equivocamos, que pensaba que este objeto era así, no es así, confundí un atributo con un método, realmente un método no es sino una función. Entonces yo les voy a dar las claves para eso, para que lo tengan en la mente. Pero a lo que yo voy es a lo siguiente. Aquí tengo 5, digamos 5 aprendizajes específicos. Comprende, define, conoce, utiliza, aplica. Y yo vuelvo y le digo a los muchachos, o a ustedes que están presentes acá, siempre traten de aprenderse y por lo menos entender. Por eso dice comprende, define y conoce. Porque el objetivo es, por eso les digo, vayan a los recursos. Listo. Una cosa es que usted como estudiante vaya y tenga la autonomía de hacer eso. Otra cosa es que yo venga aquí y les diga, bueno, no importa el que no haya leído, voy a explicarles qué es un objeto y qué es una clase. El problema de nosotros los seres humanos es que nos aprendemos las cosas a corto plazo y solamente nos aprendemos a largo plazo las que nos convienen. Y siempre pasa lo mismo. Lo digo porque en la educación presencial pasa eso. Explico, o el estudiante estudia, que es un objeto, que es una clase, que es un método y que es un atributo. Y hacemos ejercicios, de pronto el estudiante se cansa, pero es que otra vez ese ejercicio, otra vez ese diagrama, otra vez ese concepto. Pero cuando llegamos a la práctica, yo le digo, ¿y qué pasó con qué pasó con la declaración de la clase y el objeto? La está confundiendo. Acuérdese que un objeto es la instancia de una clase, que una clase es una plantilla. Me está confundiendo los objetos. Acuérdese que los objetos sí pueden colocarse en plural. La clase se coloca en singular. Entonces ahí es donde retomamos hacia atrás, hacemos como un backtesting. Vamos hacia atrás, estamos como, ay, ¿verdad que una clase es esto? Ah, ¿verdad que un objeto es esto? Este atributo no lo estaba colocando como debe ser, o este método no lo estaba colocando como tiene que ser. Entonces, por eso esto tiene una razón de ser. Yo siempre debo comprender, yo tengo que definirlo, yo lo tengo que conocer, porque tiene que ser un aprendizaje permanente, y luego yo empiezo a utilizar herramientas prácticas. Y esto yo lo aplico en la vida real. Yo lo aplico en la vida real, así de esa manera. Cuando estoy estudiando un nuevo lenguaje, cuando estoy estudiando algo nuevo, digo, bueno, esta herramienta, yo sí, hay una característica, digamos, es otro consejo que yo les doy, es, tenemos dificultades para identificar abreviaturas. Y si yo encuentro en un texto, en un libro que hablan sobre abreviaturas, pues yo voy siempre averiguo qué significa esa abreviatura, porque esa abreviatura nos da una pista de algo. Y luego yo empiezo a estudiar a fondo los conceptos, empiezo a estudiar la sintaxis del lenguaje, cómo es que este programa declara las variables, las constantes, cómo es que este programa declara los objetos, cómo este programa maneja la herencia, cómo este programa maneja el polimorfismo. Y yo mentalmente voy repasando, entonces voy a la documentación en internet o del libro, del artículo, del video, y digo, este programa lo maneja ahora sí. Y les digo algo, yo de pronto los puedo confundir, pero uno de los mejores lenguajes ahorita es Python por la versatilidad. Y es que al leer qué significaba Python, me di cuenta que ahora Python todo lo maneja como objetos internamente. Inclusive las funciones las maneja como objetos. Todo lo maneja como objetos. Todo lo maneja como objetos. Entonces, cuando ustedes ya se especialicen, si se van a especializar en Python o en otro lenguaje, se van a dar cuenta que el único lenguaje hasta el momento, porque obviamente van a aparecer muchos, pero en este caso, Python, todo, a diferencia de los lenguajes anteriores, todo lo maneja con objetos. Y para mí fue un paradigma y tuve que dar un switch a ese paradigma. Y decía, uy, ¿cómo así? Claro, mientras SEO Java lo maneja de esta manera, claro, trabaja con objetos, pero también trabaja en algo que se llama struct o typedef, donde yo puedo definir dentro de Java o dentro de C++, yo puedo definir
estructura. Yo decía, pero si son programas orientados a objetos, ¿cómo definen estructuras? Pues claro, porque ellos heredan la programación anterior para poder aplicar diferentes tipos de estructuras. Entonces, a lo que yo voy es que ustedes tienen que aprenderse que siempre todo lo nuevo que ustedes aprendan, llévenlo a estas 5 categorías. Entiéndanlo, defínanlo en su mente, sépanlo definir, conozcan esos elementos una y otra vez porque es un aprendizaje permanente. Luego utilicen herramientas, ya como tal herramientas, y luego las aplican. Porque la idea es que ustedes salgan aquí haciendo esos análisis realmente como tienen que ser. Luego viene la estructura del lenguaje orientado a objetos para el modelamiento de polimorfismo, encapsulación y herencia, que es una parte bonita en la cual ya empezamos a trabajar con el modelamiento de clases. Y para modelamiento de clases yo tengo que partir de casos de uso. Yo puedo partir de clases, pero la idea es hacer un caso de uso, un diagrama de dominio y luego llegar a la clase para decir, oiga, si esta clase, yo estaba diseñando mal estas clases, yo no tenía bien la idea o la relación entre estas clases, pero al hacer el caso de uso me di cuenta que estas dos clases no están relacionadas. O me di cuenta a través del diagrama de dominio que esas dos clases no estaban relacionadas. Por eso aquí en el aprendizaje específico dice, realiza modelamiento de clases. Ustedes tienen que aprender a modelar perfectamente las clases. Y yo sé que se van a equivocar, porque cuando uno modela clases, tiende a confundir inclusive el nombre, porque por eso UML es una notación, es un lenguaje modelado, unificado, es un estándar a nivel internacional. Las clases siempre se especifican en singular y en algunas preguntas, a los que hacen exámenes, a los que seleccionaron los exámenes, les va a salir eso. Les va a salir inclusive la sintaxis de un programa orientado a objetos y los van a confundir en ciertas cosas porque a veces tampoco no sabemos leer o interpretar el texto. Y por ahí miré en alguna infografía que me compartieron, o no sé si fue infografía o un examen que hablaba sobre si las clases eran en plural o en singular. Entonces algunas respuestas las van a ir incorrectas y dicen que es en plural. No, las clases son en singular. Ya los objetos ya son instanciamientos de las clases. Bien. Y se termina la tercera unidad con la evaluación y el tratamiento de errores basados en validaciones y depuración de las aplicaciones. Entonces ya aquí estamos trabajando es con clases abstractas. ¿Qué son clases abstractas? ¿Por qué? Y también recursos web o esas herramientas que no es otra cosa más que herramientas asistidas por computador, porque eso traduce case. Utiliza el diseño de aplicaciones con un correcto uso de las clases e interfaces. Por eso ya habla del diseño de aplicaciones con un correcto uso de clases e interfaces. Construye el proceso de tratamiento de errores e implementa el proceso de validaciones y depuraciones. Entonces, en ese orden de ideas, vuelvo y les digo, aquí no se trata porque no he revisado la última, las últimas o la última parte o la tercera parte, si ya vamos a aplicar un código como tal, pero aquí no se trata de salir expertos en un programa porque lo que se trata es de que ustedes aprendan a modelar, a hacer esos diagramas. Vuelvo y digo, puede ser que me equivoque, muchachos, porque por eso vuelvo y les digo, puede ser que me equivoque en esta última unidad, porque no he tenido acceso a la plataforma. Pero si hay un ejercicio práctico, entonces lo llevamos a la práctica para que ustedes sepan cómo hacer ese modelado y llevarlo a la práctica, a esa práctica de clases en un programa. Pero ese es hasta ahora un abrebocas, porque hasta ahora ustedes están en segundo semestre, y en segundo semestre yo me imagino que también tienen que ver lógica de programación, entonces van muy de la mano las dos cosas. Yo tengo que manejar la lógica de programación para poder hacer un uso correcto del lenguaje modelado unificado orientado a objetos. Que por lo menos entiendan cómo hacer un diagrama y cómo llevar a la práctica por lo menos una pequeña porción de código. ¿Listo? Entonces, bueno, yo aquí he hablado mucho. No sé si alguien tenga
¿Alguna pregunta acerca de lo que he hablado hasta ahorita? No, profe, en lo personal veo que es como, como mucho el tema de la programación orientada a objetos, pero sí, muy importante porque es lo que está demandando en este momento el mercado. Entonces, eh, pues sí, lo veo como muy, quizás me estoy asustando ya, pero lo veo muy, muy, muy complejo. Pues complejo no en el sentido de que es demasiado lo que debemos iniciar a comprender en terminología y todo lo demás. Sí, sí, señor Sebastián, eso es cierto. Y es más, cuando uno empieza, uno de estudiante, no, inclusive en todas las etapas, eso no es solamente en pregrado, en especialización, en maestría, igual uno se encuentra con una cantidad de información. Uno dice, Dios mío, ¿cómo es? Por eso ustedes tienen que ser muy juiciosos desde ahora, a estudiar, a leer, a aprenderse los conceptos. Sí, y pues me Por, parece también muy, muy importante, profe, que, y perdona ahí un paréntesis, este tema del UML, porque uno llega, digamos, y pues uno puede estudiar programación orientada a objetos empíricamente y todo llega de una vez derecho a, mire, una clase, un objeto, un atributo, un método y ya. Eso, digamos que esos son los primeros cuatro y en eso quieren basar digámoslo así, como un curso o un taller de programación orientada a objetos, pero mira que yo esa parte de UML ni tenía conocimiento que se aplicaba en la programación orientada a objetos. Entonces sí veo que es como mucho lo que debemos iniciar a interiorizar. sí, sí, señor. Gracias por intervenir. Sí, sí, sí. Y por eso me gusta mucho la forma como lo está orientando la Uniminuto. Y ojalá este material que ustedes tengan lo sepan aprovechar y nunca lo descarten. Vuelvo y les digo la experiencia que tuve. ¿Quién iba a creer? Pero si no fuera por el análisis que hicimos en UML, más el desarrollo de software que se hizo, obviamente, o sea, eso, voy a utilizar la palabra descrestó, porque es más, otra cosa, cuando uno hace análisis, eso toma mucho tiempo, eso no es de la noche a la mañana, eso toma mucho tiempo hacer análisis. Y cuando uno hace análisis como casos de uso, eso toma tiempo hacer un análisis de un caso de uso. Y pues, y es la verdad, o sea, yo no puedo negar eso, da pereza a veces hacer un caso de uso, hacer un diagrama, hacer 5 diagramas, pero a veces es necesario, así uno depura bien el lenguaje. Y lo otro es que con la práctica, cuando usted hace muchos diagramas UML, ya después usted pues puede sentar y decir, "Mene, que necesito un programa sobre esto". Ya usted en la cabeza empieza a manejar muchas cosas y dice, una clase es así, empieza a manejar en la cabeza, entonces debo crear dos clases, tres clases de esta manera. De estas tres clases voy a declarar tantos objetos. El programa entonces lo puedo relacionar este objeto con el siguiente objeto, luego con el otro objeto. Ya entonces ya empieza a ser mucho más práctico. Pero sí es importante, no solo ahora, sino que así terminen este curso de desarrollo de software orientado a objetos, sigan estudiando UML, hagan cursos de UML, hagan cursos de programación por aparte, que eso les va a ayudar muchísimo, 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 muchísimo. ¿Mm? Bien. Entonces, continuamos. La metodología, bueno, ya ustedes son nuevos y sin embargo, pues en el caso de Sonaris están en segundo, ya tuvieron una primera experiencia, saben cómo es la metodología que está utilizando la universidad, que es una metodología a distancia. Entonces, hay un trabajo directo que hago con ustedes, o los profesores tienen que hacer con ustedes, que es lo que yo estoy haciendo con ustedes, ¿cierto? Las Open Class, que es el trabajo directo. Pero la otra es el trabajo independiente, que es donde, si yo colocara un porcentaje, yo les podría decir que este trabajo directo con ustedes representa como el 20% porque el 80% le corresponde a ustedes, porque es que ustedes deben volverse muy autónomos. Autónomos es porque
ustedes planifican su tiempo, ustedes planifican las actividades cotidianas, me levanto a tal hora, hoy voy a tal, hoy tengo que ir a trabajar, pero verdad que al mediodía voy a utilizar un tiempo para estudiar, tengo que presentar esos exámenes, voy avanzando en este trabajo, ya en la noche tengo clase, este fin de semana, entonces eso hace que la persona sea disciplinada y sea autónoma, que es lo que no teníamos antes cuando todas las clases eran presenciales. Simplemente creíamos que íbamos a la universidad porque nos sentábamos de 6 a 10 de la noche y nos íbamos para la casa. No, ahora el trabajo autónomo es que nos toca más duro porque a mí me toca leer, me toca estudiar, me toca ver videos, me toca interiorizar, me toca apropiar ese conocimiento. Y la interacción con los recursos. Yo estoy seguro que ustedes saben cómo navegar por el aula, cómo ingresar al foro, cómo responder, cómo plantear una inquietud, cómo subir una tarea, cómo presentar un examen. ¿Por qué? Porque ya las redes nos han obligado a eso, de que entramos al Face, que hacemos un comentario, que subimos una foto, que creamos un correo rápido, que creamos un Google Docs, bueno, tantas cosas que uno empieza a trabajar y eso es gracias a la red, ¿sí? Entonces ya a ustedes se les facilita más porque la universidad trabaja con una plataforma que se llama Moodle, que es un LMS, que es un Learning Management System, que es un sistema de administración de aprendizaje. ¿Mm? Entonces ahí es donde ustedes van a encontrar todo. Y lo otro era que se me había pasado por alto al principio cuando alguien me dijo, no, pero es que algunos escogieron exámenes. Claro, es que ustedes tuvieron que o tienen que escoger una de las metodologías de evaluación, ¿sí? Realmente cuando yo ingresé a la Uniminuto virtual no sabía eso. Entonces, bueno, yo ya sé que uno tiene que escoger alguna de esas metodologías, ya sea la de actividades, para desarrollarlo tanto de manera individual como trabajo colaborativo. Si la guía pide hacerlo de manera colaborativa, pues trabajemos de manera colaborativa, que ese es otro, digamos, ese es otro de los retos que uno tiene que empezar a trabajar porque trabajar de manera colaborativa no es fácil, pero también a uno lo ayuda a ser muy líder, aquellos que les gusta ser líderes. Y los que no, pues entonces uno propone ideas, uno llega a consensos, entonces el que ya no es líder, entonces, bueno, hay unos roles diferentes, el que compila el trabajo, el de alertas, bueno, o sea, tantas cosas que uno puede hacer así. Eso es para la evaluación de actividades. Para la evaluación de exámenes, ya ustedes saben que cada examen, ustedes tienen que realizar un examen de manera automatizado, ya el mismo examen le va a entregar a usted el puntaje, entonces ahí no hay ningún inconveniente. Vuelvo y les digo, y yo lo planteé y me dijeron que yo lo podía hacer. Es que no entendí este concepto, ingeniero. Entonces, en las tutorías me preguntan eso. Es que yo no entendí, yo no entiendo este concepto. ¿Cómo va este diagrama de UML? ¿Cómo va este mapa conceptual? Bueno, si es que piden mapas conceptuales, ¿cómo van estas diapositivas? O sea, preguntas puntuales. Sí, porque no se puede repetir la Open Class. Entonces, son preguntas puntuales relacionadas eh, eh, con el trabajo que están haciendo. Y la metodología de evaluación final, que es donde ustedes hacen unos entregables, ya sea que plantean un caso, un proyecto, un problema, y ustedes hacen unas entregas parciales, y ya en la última semana es cuando ustedes hacen esa entrega como tal. ¿Sí? Entonces, básicamente eso. Eso es, digamos, ese es toda la guía. Por aquí nos habla acerca de los mismos resultados de aprendizaje. Hay unas estrategias donde nosotros trabajamos basados en casos, en problemas, en proyectos, pero realmente todo fluye. No importa, es decir, esta parte es como más metodológica, ¿sí? Eh, mm, entonces ya yo miraré el que presentó un trabajo, una actividad, pues tengo que ir a mirar la rúbrica y mirar qué es lo que me indica la rúbrica para poder evaluarlos. ¿Listo? Entonces es básicamente eso como se va a desarrollar. No se preocupen por las entregas, que en el momento que yo lo pueda hacer, yo espero que ya esta noche o mañana yo pueda empezar ya a presentarme a mirar, a mirar lo que ustedes han entregado y ya empezar la Open Class. Yo también espero que ya la otra semana, el próximo miércoles, tengamos la siguiente Open Class, no en Teams, sino a través ya de la plataforma como se programa, que es en Zoom. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, son las
6:30 de la tarde y voy a explicarles algo como para que les quede claro y lo relacionado con. Yo alcancé a hacer estas diapositivas basadas en los paradigmas de programación. Vamos a mirar un punto clave. Voy a permitirme, dejo de compartir y voy a compartir una presentación para explicarles sobre la programación orientada a objetos. Ven, por favor, me indica si observan la diapositiva que dice programación orientada a objetos, donde ahí dice los pasos de desarrollo de software para la solución de un problema. Sí, sí, señor profe, ahí se ve. Ok, perfecto. Entonces, en estos 30 minutos voy a explicarles, digámosle, lo mejor posible para que ustedes entiendan y tengan en cuenta, tengan en cuenta que la programación orientada a objetos, digamos que es lo último, aunque ya existe programación orientada a eventos y orientada a aspectos. Pero no, nos vamos a centrar en programación orientada a objetos porque realmente ahorita todos los programas, ya sean desarrollo web, sean en aplicaciones standalone. Standalone son aquellas aplicaciones que uno instala, digamos, en el computador como tal, que uno instala, entonces quedan ahí solamente para el usuario. Hay unos pasos de desarrollo de software para la solución de un problema. Hay 8 pasos. Y esos pasos yo sé que ustedes los van a aplicar cuando miren lógica de programación, porque yo creo que ahorita, no sé si ustedes mismos serán los que yo tengo que trabajar lógica de programación en agosto. Puede ser otro profesor, no sé. Pero yo sé que les van que esto lo indica los recursos que muestra la universidad, y es que hay unos pasos para desarrollo de software para la solución de un problema. Voy a permitirme leer en la letra pequeña y dice: el desarrollo de aplicaciones para la solución de problemas es el objetivo principal de la ingeniería de software. Claro, porque yo tengo que aprender a desarrollar aplicaciones, y desarrollar una aplicación es el anónimo, es el análogo a decir escribir o codificar un programa. Pero para codificar un programa hay que hacer una serie de pasos, porque eso es un proceso sistemático. Es decir, yo no puedo llegar al paso 8 si no he empezado con el 1. Y es complejo porque requiere de conocimientos y habilidades, ¿sí? Entonces, cuando se vaya a programar, cuando se le vaya a dar solución a un problema, se debe incluir una metodología de programación. Entonces, ¿cuál es la primera? La definición del problema y análisis del problema. Ese es el primer paso. Yo tengo que aprender a definir el problema y analizar el problema. Y vuelvo y digo, yo sé que ustedes les van a tener que explicar esto. Definición del problema y análisis del problema. Yo tengo que aprender a definir un problema y analizarlo, a descomponerlo. Me adelanto un poco, porque si el segundo paso es creación del algoritmo, yo no puedo hacer un algoritmo sin antes no haber analizado el problema. Y ustedes se van a topar con eso, no solamente conmigo en UML, sino en algoritmos, en lógica de programación. Definir un problema es el primer paso y es el más difícil, pero con la práctica se tiene que volver fácil. Ejemplo, hay que calcular el IVA, el 30% de descuento que se le da a una persona al realizar una compra. Yo tengo que, al definir el problema y analizar el problema, yo tengo que identificar las variables involucradas en ese problema que van a dar la solución. Entonces, uno les enseña en lógica de programación que uno divide el programa en 3 partes. Aquí quiero que alguien me diga a los presentes en cuántas partes ustedes dividen en un problema. ¿En cuántas partes? Yo la dividiría, profe, en
para la solución de un problema, primero el diagrama de flujo, luego la ejecución luego la codificación del programa y luego sí Sí, la ejecución del programa. muy bien. O sea, es decir, bueno, usted me está dando 3 pasos de los que están acá. Listo, eso está bien. Diagramas de flujo. Perfecto, eso está bien. Luego me dijo codificación. Sí, señor. Sí, la tiene clara, porque primero tiene que hacer un diagrama de flujo, sí, señor. Yo no puedo hacer, obviamente yo puedo como programador codificar el programa sin hacer diagrama. Y esa es la idea, ¿no? Porque no significa que todas las veces que a mí me pongan a hacer un programa, yo tenga que primero sentarme a hacer el diagrama. No, eso lo hago es cuando yo vaya a documentar, está bien. Diagramar, codificar y luego ejecutar. Usted está hablando de las 3 básicas. Listo. Ahí está bien. Ahora quiero preguntarle, pero para un problema en general, usted me dio 3: diagramación, codificación y ejecución. Ahora, en términos generales, se las coloco de la siguiente manera. Es necesario calcular el área de un rectángulo. ¿En cuántas partes dividirían ese problema? Vamos a suponer que ustedes no saben nada de que hay que hacer un diagrama hay que hacer un algoritmo, un diagrama de flujo, una codificación. ¿En cuántas partes dividirían el problema para calcular el área de un rectángulo? Digan ideas, no importa que se equivoquen. Bueno, profe, pues básicamente pues yo considero que entre más, pues tampoco volverlo extenso dividiendo el problema en eso, pero si entre más dividido lo tenga, mejor puede ir desarrollando la actividad. Por ejemplo, yo diría, uno lo Ujú. puede dividir en un análisis, puede identificar, bueno, los componentes que necesite o los componentes principales, puede, Sí. puede también, no sé, una descomposición en subproblemas, por decirlo así. Bueno, necesito el área, pero para hallar el área necesito esto. Entonces, a eso, Ahí vas, pero sí, sí, hasta ahí vamos bien. No se me sí. meta tanto en el análisis que diga área, Bueno. pero antes del área que necesita, Pues digo yo que es pues descomponer el problema en subproblemas, como para hallar pues lo que yo siempre he bueno, hecho. perdón, lo Pues, interrumpo. profe, Esto que me está diciendo de área es la segunda parte. ¿Cuál consideraría que sería la primera? La fórmula, altura no sería la altura, La qué fórmula es tan el largo área. es. Entonces ahí va Comprender, la segunda parte. Esa comprender segunda parte, ¿saben cómo se llama? Se llama procesos, la- las la- fórmulas. las herramientas Listo. que necesita, profe, también irían en el mismo. No, estamos hablando solamente de cómo hallar el área. No estamos hablando de cómo hallar el área. ¿Qué necesitarían antes de la fórmula? Necesito saber cuánto mide la altura, Exacto. qué tan largo Eso es es, un rectángulo. ¿Qué datos necesita? si La Medidas, es longitud, alto, ¿Y qué largo, más? el ancho. A ver, ¿cuáles son los datos que necesita para calcular el área de un rectángulo? A ver, la ingenieros. base, Sí, señora, ¿qué más? base por altura. por altura. Muy bien, vamos ahí. Yo lo dividiría, generalmente uno divide un algoritmo o un análisis en 3 partes. Datos de entrada, porque yo necesito saber, un área de un rectángulo tiene base y altura. Vamos ahí, mire, y estamos solamente en la primera parte, definición del problema y análisis del problema. Base y altura. Base y altura, que son mis datos de entrada. Base y altura. Cuando yo ya sé qué es la base y la altura, alguien me dijo del área. Entonces, esos son 3 datos. Base y altura es la primera parte, que son los datos de entrada. Luego viene los procesos, que es la fórmula. Entonces, ¿área es igual a qué? ¿Área es igual a qué? Base base por por altura. altura. Muy bien, sí, señora. Entonces, está claro. En el análisis dije, yo necesito una base, necesito una altura.
base y altura. Aquí no tengo cómo escribir. Venga, voy a hacerlo acá. Voy a hacerlo directamente acá. Base y lo hacemos de la siguiente manera. Entonces, tengo. Alguien me dijo base y altura. Base y altura. Voy a agrandar un poco esta letra acá. Y aquí tenemos acá esto. ¿Están mirando, cierto? No, no, señor, profe, deje de compartir. Ay, joder. Ahí, Sí, señor. Ahí sí lo mire, vemos. listo, perfecto. Mire, base y altura. Listo, ya tenemos la primera parte. Lista, perdón. Ahora, necesitamos, y estoy haciendo análisis, ni todo es variable, base y altura. Ahora necesito los procesos. Por ahí alguien dijo área, entonces una variable que se llama área y tengo una que se llama base por la multiplicación, altura. Y estoy haciendo mi análisis. Para mí esto es un dato de entrada, esto es un proceso, y ahora ¿qué hace falta? La salida. Que me diga a mí, yo necesito imprimir área. Y ya, imprimir área. Voy a agrandar un poco más esto. Entonces, ese es el análisis de mi problema. Mire, solamente para hacer un rectángulo, el análisis fue, necesito una base, necesito una altura y necesito un área. Inclusive aquí podríamos colocar base, altura, bueno, necesito un base, altura y necesito un área. Listo. O sea, en el análisis me di cuenta que necesito tres variables, base, altura y área. En el análisis me di cuenta que necesito hacer una fórmula y necesito algo que me muestre la operación y que la visualice. Así es como se define, así es como se define, cómo se hace se define un problema y se hace un análisis en términos generales. En términos generales. ¿Listo? Continúo porque ya nos quedan pocos minutos y continuamos quedan todavía 20 minutos. Listo. Entonces, definición del problema y análisis del problema. El segundo paso, ¿cuál es? Lo que ustedes me dijeron. Bueno, aunque me dijeron diagrama de flujo. Creación del algoritmo. La creación del algoritmo es el conjunto de pasos que me llevan a la solución del problema. Y el conjunto de pasos que me llevan a la solución del problema es donde yo coloque al inicio el nombre, donde yo ubique las variables, donde indique, ingrese el área, ingrese la altura, luego uno lo lleva a que calcule el área y luego lo muestra. Ese es el algoritmo, es el conjunto de pasos. Entonces, el primero, definición del problema y análisis del problema. Y así uno lo hace con todos los casos, con todos los proyectos. Definición del problema y análisis del problema. Yo defino los atributos. Pero cuando empecemos a mirar lo de clases, ustedes tienen que definir esos atributos. ¿Cuáles son los atributos de la clase? ¿Cuáles son los métodos de la clase? Y después de eso, entonces llévenlo a la clase. ¿Cómo se diagrama la clase? Entonces les voy a explicar que una clase se diagrama a través de un cuadrado o un rectángulo vertical, que en la parte de arriba va el nombre de la clase, que adentro van dos secciones más donde van los atributos y los métodos. Así es como. Entonces uno va paso a paso. Entonces, el segundo paso es la creación del algoritmo. El tercero, prueba de escritorio. Esa prueba de escritorio yo no sé por qué les queda tan difícil a algunos. Y eso lo he visto en muchachos que son de cuarto, quinto y sexto semestre. ¿Por qué? Porque yo les coloco a hacer operaciones como calcule el sueldo que va a ganar un empleado que ha trabajado tantas horas extras. Si trabaja más de tantas horas, se le calcula tal porcentaje, tal. Cuando me presentan el programa, yo les digo, pero esta prueba de escritorio, ¿ustedes hicieron prueba de escritorio? Y prueba de escritorio, no señor. Y entonces,
Pero profesor, es que el programa me mandó ese resultado. Pues sí, pero si lo calculo mal, si hizo la fórmula mal. La prueba de escritorio se hace cuando, si yo digo 5, que el rectángulo tenga 5 de base por 2 de altura. ¿Cuánto debería dar el área? ¿Quién me dice? De un rectángulo que tiene 5 de base por 2 de altura. 10. Tiene que dar 10. Sí, señor. La prueba de escritorio es que yo compare lo que me está mostrando mi programa con lo que yo haga en una calculadora, ya sea calculadora del celular, del portátil, no sé. Pero yo les digo a los muchachos, pero si el programa era convertir grados Celsius a Fahrenheit y la fórmula es esta, ustedes hicieron la prueba para ver si realmente va a ser el resultado. No. Dice, pues eso es la prueba de escritorio. O me dice, profe, es que esta operación no me está dando, es que algo estoy haciendo mal. Yo le digo, pues revisen en las variables que declararon si el tipo de datos está bien declarado. Haga la prueba con su programa, córralo, hágalo otra vez, borre esto, vuelve y córralo y pruébalo porque le tiene que dar cuánto. No es que me tiene que dar tanto. Esa es una prueba de escritorio. Que yo pruebe el cálculo que yo hago manualmente, me tiene que dar un resultado. Esa es la prueba de escritorio. Entonces llevamos 3. Hago el análisis, creo mi algoritmo. Obviamente aquí no vamos a hacer algoritmos porque eso corresponde a la lógica de programación, cuando vean programación como tal. Pero esta es la secuencia normal que se hace para desarrollar un programa. Creación del algoritmo, prueba de escritorio. Después viene alguien me dijo, bueno, el estudiante que dijo creación del algoritmo es lo mismo que el diagrama de flujo, porque el diagrama de flujo yo lo grafico y eso se me convierte en un algoritmo. Un algoritmo es todo lo que ustedes hagan secuencialmente en la vida. Cuando uno explica lógica de programación, uno les dice a ustedes, bueno, quiero que me diga los pasos que usted hace desde que se levanta hasta que llega a la universidad. Entonces, primero hago tal cosa, segundo, tercero, tal. Ese conjunto de pasos es un algoritmo tan sencillo. Una receta de cocina es un algoritmo. Despinchar una llanta es un algoritmo. Solamente que el nombre se llama así algoritmo, pero si ustedes van y buscan en internet qué es algoritmo, es una secuencia de pasos. Eso sería como una abstracción. Perdón, ¿quién dijo abstracción? ¿Quién dijo abstracción? ¿Quién dijo abstracción? Espera un momentico. ¿Quién dijo abstracción? Yo, profe, Sebastián. La abstracción es una propiedad de la programación orientada a objetos. Es una de las primeras propiedades de la programación orientada a objetos. Y sí es válido como abstracción, porque usted está abstrayendo algo para mostrarlo. En la abstracción, cuando se declara una variable, no sé si alguien aquí ya haya programado, pero el hecho de que yo declare una variable tipo entera, la multiplique y me aparezca un resultado, eso es abstracción. Porque internamente el programa hace algo, y lo coloco otra vez. Internamente el programa hace algo sin preocuparme cómo lo está haciendo. Eso es abstracción. Entonces sí es válido como abstracción. ¿Sí? Bien. Entonces, ya vimos, me vuelvo por acá, me vuelvo por acá, me vuelvo por acá, por acá. Definición del problema, sí, análisis del problema. Ah, se me fue. Creación del algoritmo, sí. Se lo tienen que hacer cuando vean programación o lógica de programación. Eso que hacemos o que vamos a hacer en UML es prácticamente un algoritmo. La prueba de escritorio, ya les expliqué qué consistía la prueba de escritorio. La codificación, ya, si yo les preguntara qué es codificación, ya algunos me han respondido que es codificación. ¿Sí? Y codificación es eso, codificación es hacer ya ese algoritmo que yo hice, lo paso a un programa. Lo paso a Python, por ejemplo. Profe, Ya es pasarlo a un perdón, programa.
Sí, Una señor. pregunta. ¿No sería que primero fuera la codificación y posterior la prueba de escritorio? Se pueden hacer las dos cosas así, sí, señor. Se puede hacer las dos cosas. Lo que pasa es que si yo sigo los pasos como tal, yo primero hago prueba de escritorio. Yo primero hago prueba de escritorio. Luego codifico y yo puedo implementar una prueba de escritorio después de la codificación. ¿Sí? Pero la Sí. prueba de escritorio siempre debería ir antes de la codificación. Pero usted puede colocar una prueba de escritorio en el tercer paso y una prueba de escritorio en el quinto paso. O sea, la prueba de escritorio, digamos, si se hace en este caso, sería como para usted identificar al objetivo el cual debe llegar por medio de la codificación. Exactamente. Si usted Ok. plantea una prueba de escritorio después de la codificación, primero es lo que usted dijo y segundo es porque ocurrió algún error, entonces haga prueba de escritorio. Cuando un programador comete un error o un estudiante, yo le digo, ¿hizo prueba de escritorio o no? Vaya y haga la prueba de escritorio. Y la prueba de escritorio es usted ir al tablero o en una hoja y decir, "Ay, esto tiene, mi algoritmo decía que yo declaro esta variable en 1, después pasa a un while y entra al proceso. ¿Por qué no me lo está haciendo? Yo le dije, y yo les digo, por ejemplo, ¿y no será que esa variable que inicia en 1 no tiene que hacerla antes del while, sino dentro del while? Entonces, si yo hago una prueba de escritorio antes de la codificación, yo tengo que ser capaz de en una tabla, ejemplo, en una tabla decir, bueno, esta variable cuando llega al paso 2 hace esto. Ah, llega al paso 3 y hace esto. Llega al paso 4 y hace esto. Ah, sí está bien. O ahí me tengo que dar cuenta si está mal. Llegó al paso 3 y la inicialicé en 1. Paso 4 llega al while. Paso 5, la variable está inicializada en 1, pero llegó al while y de pronto tomó otro valor. Ah, está pasando aquí algo. Sí, por eso es que en los pasos se coloca la prueba de escritorio antes de la codificación, porque sería el orden ideal. Lo que pasa es que la mayoría, en un 99.99%, no hace eso. Entonces, pasamos del algoritmo a la codificación y cuando empiezan a haber errores, que digo, pero ¿por qué no funciona? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no funciona? Entonces, mentalmente hacemos prueba de escritorio. Ok. Después de la codificación va lo que se llama transcripción. Quiero que alguien me diga ¿por qué codificación y transcripción? ¿Qué es eso, transcripción? ¿Por qué? ¿O a qué hace referencia? Podría ser como comentar el programa, hacer los comentarios. No, ¿Ejecutarlo? no. No importa que se equivoquen, no importa, que esa es la idea. Transcripción. Esa ¿Reescribirlo? tranquilo Eh, que por ejemplo, de comentarios se hace en la codificación, ¿no? Los comentarios, que son las líneas que no se muestran cuando ejecuta un programa, son comentarios. Perdón, la última participación, ¿cuál fue? ¿Cómo reescribirlo? Sí, es por ese lado, sí, señora. es- Reescribirlo. ¿Cuándo se esto, reescribe un programa? La transcripción se hace cuando, no sé si ustedes habrán escuchado cuando dicen, no, ya ese programa que hicieron tienen que pasarlo a otro lenguaje de programación, porque ese lenguaje de programación con el que lo hicieron está obsoleto. Yo no conocí personalmente aquí donde yo vivo, en el municipio donde yo vivo, en Villavicencio. No lo conocí personalmente a él, pero era un ingeniero muy famoso porque él fue el primero que hizo un programa de contabilidad. En este momento no me acuerdo el nombre. Él hizo un programa de contabilidad y el programa de contabilidad lo hizo en un programa que era de hace muchísimo tiempo. Y eso él era el que lo llamaban, que en las empresas, tal, tal, tal. Cuando empezó el boom de los lenguajes de programación de alto nivel, muy gráficos, porque lo hacía era como en entorno de OS, era necesario que ya empezara a pasarlo a lenguajes de alto nivel manejado con interfaces gráficas, ventanas, todo eso. Le costó mucho trabajo, le costó mucho trabajo
porque era convertir, la transcripción es cuando yo tengo que convertir, pasar a otro formato o a otro lenguaje de programación el código que se hizo en ese programa. Eso es transcripción. Entonces, digamos que estos pasos de desarrollo de software son muy avanzados porque aquí están incluyendo algo que se llama transcripción. Y me remito a lo que compartió un compañero de ustedes. Él lo redujo en 3 pasos: diagrama de flujo, codificación y ejecución. Yo le agregaría análisis. El diagrama de flujo, que es el diseño, porque es el dibujo que se hace, la codificación, la ejecución, y ya uno puede colocar al final prueba de escritorio, implementación, que ya es un término más técnico, o puede colocar allá la documentación, que ya lo vamos a ver en el poco tiempo que queda acá, en los 5 minutos que quedan. Pasamos ahora a la compilación. Quiero que alguien me diga qué es compilación. ¿Cómo juntar todo lo que se ha realizado? Bueno, como juntar todo lo que se ha realizado, a ver qué otras opiniones tienen de la compilación. Ejecutar el programa. Sí, señor, va por ese lado. Sí, señor, la Mm. compilación es el, Que hay se un ejecute, paso, señora. que sí funcione, que se ejecute correctamente, o sea, que sí funcione todo lo que se hizo. No, Sí, Es pero el proceso antes de la ejecución, pero no, o sea, pe- como el programa, cómo recibe eso y ahí va a dar el paso hacia la ejecución, si no estoy mal. pero, tienen la idea, muchachos, tienen profe, la idea. la compilación no es lo que, pues cuando uno está desarrollando, uno todo lo conoces en código y uno simplemente ingresa código en un programa. Pero la Sí, compilación es lo que viene después, que es para que esos códigos que uno ingresó sean, pues que los podamos comprender o cualquier persona lo pueda comprender, ya sea por otro método visual o no sé, pues, pero tengo entendido que por ahí va la compilación. sí, señor, muy correcto. O sea, entonces le voy a corregir, pero está bien, sí, señor. La compilación es para que ustedes ya empiecen a manejar términos técnicos de ingeniería y de programación. Hay algo eso que usted dijo de código, eso es código fuente. Todo lo que sean líneas de código que ustedes hagan en los programas, en cualquier, se llama código fuente. El código fuente, usted digita, hace los comentarios, tal. La compilación me convierte ese código fuente que está en ese lenguaje de programación y lo baja. Lo convierte a un código ejecutable, es decir, lo convierte en código objeto. Código fuente, tenemos en un lado código fuente y pasa a código objeto. La compilación es el proceso de líneas de código. Obviamente en la compilación, alguien dijo, una compañera de usted dijo que miraba los errores y todo está bien. Claro, la compilación coge ese código fuente, empieza a revisar la sintaxis. Si no hay errores, lo convierte en ejecutable, en .exe. Y ese ejecutable es el que dijo el compañero ahora último, que ya es visual, que ya lo puede ver el usuario como tal, sin errores. El código ejecutable es el que no pueden hackear porque no saben las líneas de código como tal. No saben las líneas de código. Si obtienen su código fuente, grave, porque el código fuente es el que es válido. ¿Sí me voy a entender? ¿Sí me entienden el proceso? La compilación tiene esas líneas de código que yo voy escribiendo. Yo, inclusive cuando guardo, yo no compilo, porque ustedes tienen que ir guardando, igual que así en Word, y van guardando 10 líneas, 20 líneas, las van guardando. Si usted mira que si está quedando bien o no, usted lo compila. Y compila significa que lo convierte en objeto. Objeto es .exe. Y se van a dar cuenta que si yo estoy haciendo un código fuente en la carpeta, ejemplo, mis documentos, la carpeta mis documentos,
él tiene la extensión del archivo del lenguaje con el que se está haciendo el programa. Ejemplo, CPP en C++. Entonces, el archivo, ¿cómo se llama? No, se llama cálculo nómina, .cpp. Ese es un código fuente. Usted lo abre y lo abre solamente en C o en un editor de texto. Ahora compílelo. Ahora quiero mirar si funciona. Entonces, cuando yo lo pongo a compilar, él hace todo el barrido, y cuando corre, ya está en Excel. Entonces ya va a quedar un archivo nuevo en mis documentos que se llama cálculo-nómina.exe. Es el que usted se puede llevar y lo puede ejecutar en otro computador, en otra carpeta, porque no necesita el programa, porque ya él enlaza las librerías que necesita para ejecutarse. Cuando el programa está fuente, obviamente él necesita solamente correr dentro de ese lenguaje de programación porque está trabajando con las librerías del programa. Voy a nombrar librerías, la IOStream, la Conio, la Stdio, la MAT, no sé, bueno. Si yo lo llevo a otro computador que no tenga C++, no lo puedo ver. Solamente lo puedo ver en uno que tenga C++. Pero cuando yo lo convierto en ejecutable, entonces ya lo puedo pasar a un compañero para que lo ejecute y lo vea. Se lo puedo enviar al profesor para que el profesor ya lo ejecute y lo vea, porque quedó ejecutado. Esa es la compilación. Para terminar, está la ejecución, que ya es que corre. Yo puedo inclusive darle una opción que sea correr, porque los lenguajes de programación tienen dos cosas, varias cosas. Yo puedo compilar nomás. Compilar es que yo no quiero verlo todavía correr, yo quiero es que me diga si tengo errores. Y yo generalmente hago eso. Yo estoy haciendo el software tanto cuando digo, guarde y compile. Entonces compila, no lo ejecuta, sino simplemente me dice 0 errores. Sigo haciendo. Compilo, 0 errores. Hay una opción que se llama ejecutar. Ejecutar, él pasa por el proceso de compilación y luego lo ejecuta. Es decir, que él hace compilación y ahí sí lo muestra en pantalla. Y luego viene la documentación, que ya es cuando el software termina, cuando ya yo entrego los diagramas hechos, los manuales de usuario, técnicos, etcétera, etcétera. Bien, muchachos, eso es lo que tenía para hoy. Voy a terminar de grabar. Entonces, estén pendientes. Voy a intentar nuevamente el acceso esta noche o mañana, y estén pendientes de la nueva Open Class y también de las monitorías. Vuelvo y les digo las monitorías si tienen dudas puntuales. 1 hora, bien trabajada, tengo esta duda, tan. Y ya las Open Class ya ustedes saben que son 2 horas académicas. Preguntas para terminar. Profe, bueno, esta modalidad por actividades, por examen y por trabajo final, ¿sí? Sí, señora. Pero siempre la semana 3, 5 y 7 se trabaja foro. Este foro es el que se hace en grupo. Digamos, Sí. eso era el trabajo colaborativo que usted nos hablaba, bueno, iniciando la clase. Entonces, mi pregunta al respecto es, digamos que con usted trabajamos igual, grupo mínimo de 2, máximo de 5, se puede trabajar individual, ¿cómo es? Para todas las actividades, ¿me está diciendo que para todas las actividades de la semana 3, 5 y 7? Sí, señor. Pues así lo manejamos en primero y creo que para segundo está igual. O sea, tanto para el que tiene examen, la Como semana 3 tiene colaborativo, o solamente para actividades y evaluación. para todos. Ok, listo. Pues mire, es que la idea sería que trabajaran en grupos de 5, ¿no? Porque esa sería la idea. ¿Porque tiene alguna dificultad? No, señor, no tengo dificultad. Solo es la Bueno, pregunta para no, organizar. eso lo vamos a hablar la otra semana. Yo consideraría que lo trabajáramos en grupos de 3 o en grupos de 5. Yo considero eso. Voy a mirar Profesor, qué cómo, pena. Es que por lo señor. menos a mí en el cuatrimestre pasado me pasó que a mí me asignaron con 5 personas, pero ellos nunca se conectaron y siempre me tocaba hacer los trabajos solo. Es que ese es el problema también, que a veces hay personas que no son responsables. No, pero eso no hay ningún inconveniente, porque si le tocó solo, pues es como si se hubiera hecho solo, ¿sí?
pero la idea es que se haga el intento por lo menos. Ya si los demás no presentan, pues obviamente no les puede calificar el trabajo. Entonces, pues, para Por que eso ni- nos toque cuadrar con los de evaluación, porque yo estoy por método de evaluación para ponernos de acuerdo. Listo, sí señor, listo. Por eso no hay inconveniente para trabajar en esos grupos, sí señor. Bien, muchachos, entonces nos vemos en la próxima Open Class. Estamos pendientes, entonces gracias por haber asistido. Muchas gracias, profe. Muchas Muchas gracias, profesor. gracias. Hasta luego, Hasta luego. compañeros. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Gracias.